El cristal tintineó contra el cristal, mientras las risas resonaban por el salón de baile Ashford. Un sonido que había aprendido a ignorar durante las últimas 3 semanas. 200 invitados vestidos con vestidos de diseñador y smokines hechos a medida se deslizaban por el espacio como fantasmas caros. Y yo era invisible para cada uno de ellos. Exactamente como debería ser. Exactamente como necesitaba que fuera. Llevé la bandeja de copas de vino con precisión práctica, serpenteando entre grupos de las familias más ricas de Connecticut sin hacer contacto visual. El uniforme que me habían dado era simple. Algodón gris y blanco que se sentía áspero contra mi piel. Pero pagaba $40 por hora por debajo de la mesa. 4 horas esta noche significaban $160. 3 turnos más esta semana cubrirían otro pequeño pedazo de la montaña de deuda. Aplastando mi pecho cada vez que pensaba en ello. $180,000. Eso es lo que costaba el tratamiento experimental. Eso es lo que se interponía entre mi madre y una oportunidad de lucha para sobrevivir al cáncer de ovarios. En etapa 3. El seguro se había reído en nuestras caras. Lo llamó metodología no probada. Y no médicamente necesario. Como si ver a tu único padre consumirse fuera de alguna manera necesario. Había estado traduciendo documentos para clientes corporativos desde graduarme con un título en lingüística. Hace 2 años. 5 idiomas fluidos. 3 más conversacionales. Y apenas pagaba $3,000 al mes. Alquiler, servicios públicos comestibles. Gasolina, mis propios préstamos estudiantiles. Nada quedaba. Definitivamente no lo suficiente para salvar una vida. Así que aquí estaba, sirviendo vino a gente que gastaba más en un solo vestido de lo que yo ganaba en 6 meses. Más burdeos por aquí, una mujer con pómulos severos y un collar de diamantes que podría financiar un país pequeño extendió su copa vacía hacia mí sin levantar la vista de su conversación. La llené en silencio. Un mueble viviente. El salón de baile en sí mismo era obsceno en su lujo. Los pisos de mármol reflejaban la luz de 3 candelabros masivos. Cada uno goteando cristales que probablemente costaban más que mi carro. Ventanas del piso al techo daban vista a jardines podados que nunca parecían tener una hoja fuera de lugar. Pinturas al óleo y marcos dorados adornaban las paredes. Del tipo que verías en museos. El dinero viejo no solo compraba cosas. Compraba una realidad completamente diferente. Rebecca Ashford tenía corte cerca del centro del salón. Su vestido plateado capturaba la luz con cada movimiento calculado. 52 años y quirúrgicamente mantenida para verse de 40. Comandaba atención como las reinas debieron hacerlo siglos atrás. Absoluta y aterradora. Aprendí rápidamente a mantenerme fuera de su línea directa de visión. Mujeres como ella notan al personal solo cuando cometemos errores. Estaba llenando copas cerca del bar cuando sentí ojos sobre mí. No la mirada despectiva de alguien necesitando un refill. Sino atención real. Pesada. Deliberada. Mi columna se endureció instintivamente. Al otro lado del salón de baile, parcialmente oculto por una columna de mármol. Un hombre me observaba con un enfoque inquietante. Alto, de hombros anchos. Llevando un traje color carbón que le quedaba como si hubiera sido hecho específicamente para su cuerpo. Lo cual probablemente había sido. Cabello oscuro peinado hacia atrás sobre un rostro afilado. Y aún desde esta distancia podía ver sus ojos siguiendo mi movimiento entre la multitud. Algo sobre su quietud lo distinguía de los otros invitados. Todos los demás se movían constantemente. Actuaban constantemente. Reían y gesticulaban y hacían networking con energía agotadora. Él simplemente se quedaba ahí parado. Un vaso de lo que parecía whisky intacto en su mano y observaba. Aparté la mirada rápidamente. Inquieta. Lo último que necesitaba era atención. Hannah. Marcus, el coordinador del evento. Apareció junto a mi codo. La mesa 7 necesita champagne. El Moet, no el Bobe. Entendido. Me moví hacia la cocina.
agradecida por algo en que enfocarme además de la mirada del extraño. Cuando regresé con la cubeta de champagne, Tyler Ashford había aparecido cerca del bar con 3 de sus amigos. Todos ellos de finales de los 20. Todos ellos ya borrachos. A pesar de que apenas eran las 9:30. Reconocí la soltura particular en sus movimientos. Las 2 risas fuertes. La forma descuidada en que ocupaban el espacio. Tyler era el único hijo de Rebecca. Y se notaba. 28 años con la cara de alguien a quien nunca le habían dicho que no. Cabello rubio artísticamente despeinado. Reloj caro captando la luz mientras gesticulaba salvajemente contando alguna historia que sus amigos encontraban divertidísima. Conocía su tipo. Había lidiado con ellos en cada trabajo de catering. Cada evento, cada lugar donde la riqueza se concentraba. Traté de pasar junto a ellos en ángulo. Cabeza baja, invisible. Oye, la mano de Tyler se extendió agarrando mi brazo. No lo suficientemente fuerte como para lastimar. Pero lo suficientemente firme como para que no tuviera más opción que detenerme. Eres nueva. He estado aquí 3 semanas. Señor. Mantuve mi voz neutral. Profesional. ¿Puedo traerle algo? Puedes decirme tu nombre. Suhana, lo repitió como si estuviera probando algo. Sus amigos se habían quedado callados. Observando con la expectativa de gente que percibía que venía entretenimiento. No nos miras cuando te hablamos. Hannah. Eso es grosero. Cada instinto me gritaba que me disculpara para desviar. Para hacer que esto desapareciera. Pero algo en su tono. La crueldad casual de ello. Hizo que mi mandíbula se tensara. Levanté la vista, encontré sus ojos azules inyectados en sangre directamente. Me enseñaron a no mirar fijamente a los huéspedes. Si prefiere lo contrario. Puedo ajustarme. Respuesta equivocada. Lo supe inmediatamente. La sonrisa de Tyler se volvió afilada. Oh, aquí tenemos una lista. ¿Escuchaste eso, mamá? Alzó la voz proyectándola por todo el espacio. La servidumbre tiene opiniones. Rebecca Ashford se volteó. Y sentí que el estómago se me desplomara. Se deslizó hacia mí con una sonrisa que nunca tocó sus ojos. Evaluándome de la manera en que alguien podría examinar a un insecto. ¿Hay algún problema, querido? Solo enseñando etiqueta apropiada. Tyler tomó una copa de vino tinto de mi bandeja. Llena hasta el borde. El líquido oscuro es sangre. Creo que Hannah aquí necesita una lección de humildad. ¿No estás de acuerdo? La sonrisa de Rebecca se amplió. Tal vez tengas razón. Lo vi venir medio segundo antes de que sucediera. No había tiempo suficiente para moverse. Justo el suficiente para comprender lo que estaba a punto de ocurrir. Tyler levantó el vaso y lo vertió directamente sobre mi cabeza. Líquido frío se derramó por mi cuero cabelludo, empapando instantáneamente mi cabello. El vino corrió por mi rostro. Mi cuello saturando mi uniforme. La tela gris se volvió oscura y pesada, adhiriéndose a mi piel. Las gotas cayeron sobre el suelo de mármol inmaculado. Mis zapatos se llenaron de él. Las risas estallaron a nuestro alrededor. Alguien estaba filmando. Varias personas, de hecho. Teléfonos alzados como si esto fuera lo más destacado de su velada. Tal vez lo era. Ups. La voz de Tyler goteaba falsa preocupación. Qué torpe de mi parte. Me quedé ahí parada. El vino goteando de mi barbilla y sentí que la rabia ardía tan caliente en mi pecho. Pensé que podría consumirme desde adentro. Mis manos temblaron. No de miedo. Por la pura fuerza de querer estrellar la bandeja contra su cara de idiota para gritarle cada maldición que había aprendido en 5 idiomas para hacerle sentir una fracción de lo que acababa de hacer. Pero no lo hice. Porque necesitaba este trabajo. Porque mi madre necesitaba ese tratamiento. Porque gente como Tyler Ashford siempre ganaba y gente como yo siempre se tragaba el orgullo. Y sobrevivía. Así que agarré una toalla del bar.
Me sequé la cara con manos que apenas temblaban y dije en voz baja. Mis disculpas. Limpiaré esto inmediatamente. Rebecca hizo un sonido despectivo. Asegúrate de hacerlo. Y trata de ser más cuidadosa en el futuro. Me agaché, comencé a secar el vino del suelo de mármol y dejé que mi cabello cayera hacia adelante para ocultar mi rostro, ocultar las lágrimas de furia ardiendo detrás de mis ojos que me negué. Absolutamente me negué a dejar caer. Lo que no vi fue al hombre al otro lado de la habitación dejando su whisky intacto con cuidado deliberado. No vi la forma en que su mandíbula se tensó o cómo su mano se cerró en un puño antes de obligarla a relajarse. No lo vi sacar su teléfono y hacer una sola llamada silenciosa. Franco, dijo Giovanni Meretti. Su voz baja y controlada. Necesito que averigües todo sobre la mujer del uniforme gris. Todo. Nombre, dirección, familia. Deudas. Lo quiero en 1 hora. Observó a Hannah Evans terminar de limpiar el suelo. La observó ponerse de pie con perfecta dignidad, a pesar de estar empapada en vino. La observó continuar trabajando como si nada hubiera pasado. Y algo en él. Algo que había pensado que murió hace años. Se movió. Las personas que humillaban a los vulnerables para entretenimiento eran la peor clase de cobardes. Y Giovanni Meretti tenía sentimientos muy específicos sobre los cobardes. 2 horas y 47 minutos después de que Tyler Ashford me derramara vino sobre la cabeza. Rebecca me convocó a su oficina privada. La fiesta había disminuido. Los invitados se filtraban hacia valles y autos de la ciudad. Su entretenimiento para la noche había concluido. Había terminado mi turno mecánicamente. Sirviendo y limpiando y sonriendo hasta que me dolía la cara. Todo mientras olía como un viñedo y sentía el residuo pegajoso de la humillación secándose en mi cabello. Marcus golpeó en la puerta de la oficina antes de escoltarme adentro. Rebecca se sentaba detrás de un escritorio antiguo que probablemente antecedía la guerra revolucionaria. Perfectamente compuesta, a pesar de la hora tardía. No tenía manchas de vino. No había agotamiento tirando de sus características quirúrgicamente tensadas. Hannah Evans. No me invitó a sentarme. Sus servicios ya no son requeridos. Las palabras tardaron un momento en penetrar mi niebla de agotamiento al cerebro. Lo siento. Creaste una situación incómoda para nuestros invitados esta noche. Hiciste una escena. Tyler estaba mortificado por la atención que atrajo tu torpeza. Lo dijo con tal convicción. Casi creí que ella se lo creía. No podemos tener personal que interrumpa la atmósfera de nuestros eventos. Mis uñas se clavaron en mis palmas. Entiendo. Si pudiera cobrar el pago de esta semana. Me temo que eso no será posible. Los costos de limpieza por el daño del vino a nuestros pisos de mármol. La angustia causada a nuestros invitados. Agitó una mano manicurada de manera despectiva. Considéralo compensación por las molestias que causaste. Marcus te acompañará a la salida. $450. 3 días de trabajo a $40 por hora. Perdidos. Porque había tenido la audacia de existir mientras su hijo decidía humillar a alguien por diversión. La injusticia de ello ardía en mi garganta como ácido. Pero discutir no lograría nada. Gente como Rebecca Ashford no perdía discusiones. Simplemente hacían que desaparecieras. La seguridad me acompañó a la entrada de servicio como si pudiera robar la platería en mi camino. Hacia afuera. La noche de octubre golpeó fría contra mi uniforme empapado de vino. Y rodeé mis brazos alrededor de mí misma mientras me dirigía por el largo camino de entrada hacia la calle. Concedido hasta la mañana estaba silencioso. Excepto por el sonido de mis pasos. Y el tráfico distante en la carretera postal. La parada de autobús está a 3 cuadras bajo una luz de calle parpadeante. Me hundí en el banco y saqué mi teléfono para revisar el horario. El último autobús había salido hace 20 minutos. El siguiente no vendría hasta las 5:30. 3 horas y media para sentarme aquí con ropa manchada de vino. Sin dinero ganado.
Y sin manera de cubrir ni siquiera una fracción de lo que mi madre necesitaba. Presioné las palmas contra mis ojos y traté de no llorar. Traté de no pensar en la factura del hospital o en el aviso de desalojo que había recibido la semana pasada o en el hecho de que el registro de mi auto había vencido y no podía permitirme renovarlo. Traté de no imaginar la cara de mi madre cuando le dijera que el tratamiento no iba a suceder. Porque había sido humillada por un niño rico y borracho y ni siquiera me pudieron pagar por ello. Los faros cortaron la oscuridad. Un sedán BMW negro se detuvo en la acera. Elegante y caro y completamente fuera de lugar en este momento. La ventana trasera se bajó suavemente. Señorita Evans, la voz de un hombre calmada y profesional. Mi empleador le gustaría hablar con usted. Si estuviera dispuesta a venir conmigo. Todas las advertencias que había recibido sobre subir a autos con extraños gritaron en mi cabeza. Me puse de pie, di un paso atrás. No lo conozco. La puerta trasera se abrió y emergió un hombre. Mayor, tal vez de principios de los 40. De constitución sólida y vestido con un traje que no había salido de ningún perchero que hubiera visto jamás. Levantó ambas manos en un gesto apaciguador. Mi nombre es Franco Caruso. Trabajo para Giovanni Meretti de Meretti Imports. Fuimos invitados al evento de esta noche. Metió la mano en su chaqueta lentamente. Sacó una tarjeta de presentación e identificación corporativa. Mi empleador presenció lo que le pasó a usted. Le gustaría ofrecer una compensación apropiada. Miré fijamente la identificación. Se veía lo suficientemente legítima. Aunque no tenía idea de cómo se veía realmente una identificación de seguridad corporativa legítima. ¿Cómo? Dile a tu empleador gracias. Pero estoy bien. Con respeto, señorita Evans. No pareces estar bien. Pareces como si te hubieran derramado vino encima a un niño mimado. Luego te han despedido y estafado del pago por trabajo ya realizado. La voz de Franco tenía genuina compasión. El señor Meretti simplemente quiere tener una conversación. Lugar público, tú eliges la ubicación. Si prefieres. Pero me pidió que extendiera esta invitación personalmente. Algo sobre la formalidad de ello. La cuidadosa consideración en el comportamiento de Franco me hizo dudar. ¿Qué tenía que perder a estas alturas? ¿Dónde? Un restaurante en Stamford. A 20 minutos de aquí. Puedo tenerte de vuelta en este mismo lugar en 2 horas si la conversación no va como se espera. El rostro de mi madre pasó por mi mente. La manera en que se había visto la semana pasada cuando el oncólogo le dijo que el tratamiento experimental era su mejor oportunidad. La esperanza en sus ojos que había tenido que aplastar porque no podíamos pagarlo. Si algo se siente mal. Llamo a la policía inmediatamente. Franco inclinó la cabeza. Entendido completamente. Después de usted. El viaje tomó 18 minutos por calles vacías. Franco no trató de entablar conversación más allá de señalar que había agua en el vaso. Portavasos si la necesitaba. El restaurante al que se detuvo estaba oscuro. Un pequeño lugar italiano con escritura elegante en las ventanas que lo anunciaba como Recchinis. Estamos cerrados, dije. El señor Meretti hizo arreglos. Franco vino a abrir mi puerta. Él valora la privacidad para conversaciones sensibles. Adentro olía a ajo y pan fresco y algo herboso que no pude identificar. Una sola mesa cerca del fondo había sido dispuesta con 2 copas de vino. Y una botella que permanecía sin abrir. Un hombre se puso de pie cuando entramos. Y lo reconocí inmediatamente. El que me había estado observando desde el otro lado del salón de baile. El que se había quedado tan quieto mientras todos los demás actuaban. Era más alto de lo que me había dado cuenta. Tal vez 6 pies 3 pulgadas. De hombros anchos con cabello oscuro peinado hacia atrás de un rostro que parecía haber sido tallado en piedra y luego suavizado ligeramente por la edad. Los ojos café oscuros se encontraron con los míos con una directness inquietante. La cicatriz en su sien captó la luz. Una línea pálida contra la piel aceitunada. Señorita Evans. Gracias por acceder a reunirse conmigo.
Su voz llevaba un ligero acento que no pude ubicar. Italiano, tal vez desgastado por años en América. Por favor, siéntese. Franco, eso será todo. Franco desapareció en algún lugar hacia la cocina. Permanecí de pie. Usted arregló todo esto para mí sobre lo que pasó esta noche. Organicé esto porque lo que presencié era inaceptable. Hizo un gesto hacia la silla frente a él. Y porque creo en la compensación por la injusticia. ¿Te sentarás? Te prometo que el vino permanece sin abrir hasta que des permiso. Pensé que el simbolismo podría ser apreciado. A pesar de todo, se me escapó una risa. Agotada y ligeramente histérica. Pero genuina. Me senté. Giovanni Moretti se acomodó frente a mí y cruzó las manos sobre la mesa. Sin anillos, sin reloj. Nada ostentoso a pesar del traje claramente caro. Te debían $450 por tu trabajo esta semana. Los Ashford se negaron a pagarte. Me gustaría remediar eso. Además de ofrecer $5,000 como compensación por la humillación pública que soportaste. Se me cortó la respiración. $5,000. Eso era dinero real. Eso era casi 2 meses de mis ingresos de trabajo independiente. Nadie ofrece ese tipo de dinero sin querer algo a cambio. Astuta. Algo que podría haber sido aprobación parpadeó en su expresión. Te estoy ofreciendo empleo. Trabajo legítimo como traductora. Sé que hablas 5 idiomas con fluidez. Que tienes un título en lingüística de Yale. Y que tu talento se está desperdiciando sirviendo vino a personas que no merecen. Respirar el mismo aire. Se me erizó el vello de la nuca. ¿Cómo sabes eso? Me importa saber sobre las personas que me interesan. Lo dijo como si fuera la cosa más natural del mundo. Moretti Imports trabaja con proveedores y clientes internacionalmente. Necesitamos a alguien que pueda traducir documentos. Manejar negociaciones con contactos extranjeros. Salvar diferencias culturales y tratos de negocios. $6,000 al mes beneficios estándar. Horarios flexibles para que puedas continuar tu trabajo freelance si lo deseas. $6,000 al mes, $7,000 al año. Eso era más del doble de lo que ganaba actualmente. Era suficiente para cubrir la renta y las cuentas y aún tener dinero restante. Era la salvación envuelta en una oferta que no tenía absolutamente ningún sentido. Esto es demasiado bueno para ser verdad. Mantuve mi voz firme. ¿Cuál es la trampa? No hay trampa. Solo expectativas de profesionalismo y discreción. Se detuvo y luego agregó. También debo mencionar que he arreglado que se haga una donación al Hospital Stanford. $50,000 asignados específicamente al Departamento de Oncología para tratamientos experimentales de cáncer. Tratamientos anónimos. Por supuesto. Pero suficientes para cubrir las necesidades de un paciente en particular. El mundo se inclinó. ¿Cómo sabes sobre mi madre? Como dije, sé sobre las personas que me interesan. Giovanni se recostó ligeramente. Y noté que sus manos nunca se movieron de la mesa. Manteniéndolas visibles. Sin amenaza. Sharon Evans, cáncer de ovario en etapa 3. Siendo tratada por el Dr. Raymond Foster en el Hospital Stanford. Costo del tratamiento $180,000. Seguro rechazando la cobertura. Has estado trabajando 3 empleos tratando de cubrirlo. Terror y furia pelearon en mi pecho. Este hombre me había investigado. Sabía detalles sobre mi vida que compartí con casi nadie. De alguna manera había arreglado pagar el tratamiento de mi madre antes incluso de hablar conmigo. Los hombres de negocios normales no hacían esto. Los hombres de negocios normales no tenían las conexiones o recursos para mover esa cantidad de dinero. Tan rápidamente. Pensé en la formalidad cuidadosa del enfoque de Franco. El restaurante cerrado arreglado a las 2 de la mañana. La manera en que Giovanni se sentó con absoluta quietud. Cómodo con el silencio de una manera que sugería que estaba acostumbrado a que la gente le tuviera miedo. A él.
Me estaba ofreciendo dinero y salvación. Y todo lo que tenía que hacer era ignorar la verdad obvia de que estaba sentada frente a alguien. Peligroso. Si acepto, dije lentamente. Necesito parámetros. Nada ilegal. Nada que comprometa mi integridad. Si eso no es aceptable, me marcharé ahora mismo. Giovanni me estudió por un largo momento. Entonces sonrió y eso transformó completamente su rostro. Lo hizo verse más joven. Casi accesible. O eres muy valiente o muy desesperada. Sospecho que ambas. Tus parámetros son aceptables. Traduces documentos y asistes con negociaciones comerciales internacionales. Nada más. Extendió su mano por encima de la mesa. La miré. A los callos en su palma que no coincidían con su traje caro. Y entendí que aceptar ese apretón de manos lo cambiaría todo. Tomé su mano. Su agarre era cálido y firme y absolutamente seguro. Bienvenida a Importaciones Meredi. Señorita Evans. La oficina de Importaciones Meredi estaba ubicada en un edificio de almacén convertido cerca del puerto de New Haven. Todo ladrillo expuesto y pisos de concreto pulido que hacían eco con cada pisada. Mi primer día, Franco me dio el recorrido con el orgullo casual de alguien presumiendo. Algo genuinamente impresionante. Estaciones de trabajo modernas, computadoras de última generación. Una sala de conferencias con ventanas del piso al techo con vista a Long Island Sound. Todo gritaba negocio internacional legítimo. Tu escritorio, anunció Franco, gesticulando hacia una configuración cerca del fondo con monitores duales y todo ergonómico. Giovanni quiere que estés cómoda. Vas a pasar mucho tiempo aquí. No se equivocaba. Las primeras 2 semanas se difuminaron juntas en un ritmo que se sintió casi normal. Los documentos llegaban diariamente. Manifiesto de carga de Rotterdam en Génova. Facturas comerciales para importaciones de vino y textiles. Contratos con proveedores europeos que necesitaban traducción del italiano y español. Hago referencias cruzadas de terminología. Me aseguro de que el lenguaje legal coincida entre idiomas. Y envío por correo el trabajo terminado al asistente de Giovanni. El dinero aparece en mi cuenta bancaria como un reloj. $6,000 el día 15. La renta de repente ya no era aterradora. Podía comprar comestibles sin calcular cada artículo. El hospital llamó para confirmar que el tratamiento de mi madre estaba completamente financiado y programado para comenzar la próxima semana. Debería haberse sentido como salvación. En cambio, se sentía como esperar. Porque no era estúpida. Y las inconsistencias se acumularon como evidencia que no podía ignorar. Las reuniones ocurrían en horas imposibles. Llegaba a las 8 de la mañana para encontrar a Giovanni y su círculo íntimo saliendo de la sala de conferencias, todos luciendo como si hubieran estado ahí durante horas. Tazas de café por todas partes. El aire espeso con humo de cigarrillos a pesar de las regulaciones del edificio. Una vez, llegué a las 7 y los encontré apenas comenzando. Hombres en trajes oscuros con armas visibles bajo sus chaquetas. Coordinación temprana de envíos. Franco explicó cuando me pilló mirando fijamente. Usos horarios europeos. Excepto que traduje suficientes documentos de envío para saber que la coordinación legítima ocurría vía correo electrónico y llamadas de vídeo programadas. No reuniones a puerta cerrada al amanecer con hombres armados. La seguridad era otra señal reveladora. Había trabajado en oficinas corporativas antes. Los guardias de seguridad generalmente eran expolicías aburridos contando los días para jubilarse. Estos hombres se movían como militares activos. Escaneando cada entrada. Manos siempre cerca de armas ocultas. Conocían tácticas, formaciones. Cómo controlar un espacio. Luego estaban las conversaciones que se detenían en seco cuando yo me acercaba. Giovanni estaría hablando italiano rápido con sus capitanes. Y en el momento en que mis pasos resonaban en el pasillo. Silencio. Cuando entraba con documentos traducidos. Habían cambiado al inglés tan soso que era obviamente ensayado. El envío de Milán llega el martes.
El proveedor confirmó los precios de los textiles. Nunca nada específico. Nunca nada real. Franco se convirtió en mi aliado inesperado en esas primeras semanas. Aunque sospechaba que incluso eso era calculado. Comenzó a traerme café por las mañanas. Preguntaba sobre el tratamiento de mi madre. Contaba historias sobre su propia familia y 26 años trabajando para la familia Meretti. Dijo con algo parecido al orgullo. Empezó como chofer, se abrió camino hacia arriba. Giovanni es un buen jefe. Dijo una vez, sin que se lo pidiera. Leal con la gente que es leal con él. Recuerda la bondad, pero tampoco olvida nunca la falta de respeto. La advertencia fue gentil pero inconfundible. Investigué tarde en la noche en mi laptop. Buscando variaciones de importaciones Meretti Connecticut y familia Meretti New Haven. El negocio legítimo existía. 40 años de documentos oficiales de incorporación y declaraciones de impuestos. Pero enterrado en archivos de noticias locales y foros de crímenes reales. Encontré los susurros. La familia Meretti había controlado los puertos de New Haven desde los años 80. Dinero italiano antiguo, estructuras tradicionales. Conexiones que iban desde los muelles hasta el ayuntamiento. Cosa Nostra, la mafia estadounidense. Me senté en la mesa de mi cocina mirando los resultados de búsqueda y sentí que se me revolvía el estómago. Giovanni Meretti no era solo un hombre de negocios. Era un jefe. Y yo estaba traduciendo documentos que probablemente lavaban dinero. Ocultaban envíos ilegales. Proporcionaban cobertura para cualquier operación que requiriera fachada internacional. Debería haber renunciado. Debería haberme alejado mientras aún podía. Pero el primer tratamiento de mi madre estaba programado para el jueves. La terapia experimental que podría salvarle la vida. $50,000 que no tenía. Proporcionados por un hombre que sabía exactamente qué punto de presión tocar. Así que seguí trabajando. Seguí traduciendo. Seguí fingiendo que no sabía lo que realmente estaba haciendo. La tercera semana, todo se hizo pedazos. Estaba sola en la oficina pasada la medianoche. Terminando una traducción urgente de documentos de envío que Giovanni necesitaba para una reunión matutina. Todos los demás se habían ido hacía horas. El edificio silencioso excepto por sonidos distantes del pasillo. Bajos, urgentes, furiosos. Me quedé helado. Los dedos suspendidos sobre las teclas. Se suponía que la sala de conferencias estaba vacía. Lo había verificado antes de instalarme para el turno nocturno. 3 muertos. La voz de Giovanni se escuchaba a través de la puerta parcialmente abierta. Fría con rabia controlada. Atacaron la recogida en el almacén. Sabían exactamente cuándo y dónde. Alguien habló. Los albaneses se están volviendo audaces. Otra voz. Más vieja. Hablando en italiano. Piensa que puede tomar el territorio por la fuerza. Déjalo pensar eso. Contraatacamos mañana por la noche. Fuerza doble. Dejar claro lo que pasa cuando tocas las operaciones Moretti. Mi sangre se convirtió en hielo. Contraatacar. Fuerza doble. Estas no eran negociaciones de negocios. Esto era guerra. Necesitaba irme. Necesitaba salir antes de que se dieran cuenta de que estaba aquí. Antes de escuchar más de lo que podía pretender no haber oído. Cerré mi laptop lo más silenciosamente posible. Recogí mi bolsa con manos temblorosas. La tabla del piso crujió bajo mi pie como un disparo. El silencio se estrelló a través del edificio. Completo y absoluto. Luego pasos medidos y deliberados dirigiéndose hacia mí. Giovanni apareció en el umbral de la sala de conferencias. Y por primera vez desde que lo conocí. Vi al hombre debajo de la cortesía cuidadosa. Ojos planos y evaluadores. Lenguaje corporal depredador. Todo en él irradiando violencia controlada. Hannah, mi nombre sonó diferente en su boca ahora. No cortesía profesional. Algo más pesado. ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Estaba terminando las traducciones de envío. No era mi intención.
Mi voz se quebró. Debería irme. No. Se movió hacia adelante y yo retrocedí instintivamente. Choqué con mi escritorio. ¿Escuchaste? No era una pregunta. Asentí. Incapaz de forzar palabras más allá del terror que cerraba mi garganta. Me estudió por un largo momento. Algo calculador sucediendo detrás de esos ojos oscuros. Ven conmigo. No era una petición. Lo seguí a la sala de conferencias donde 4 hombres estaban sentados alrededor de la mesa. Todos mirándome con expresiones que iban desde la sospecha hasta la hostilidad abierta. Franco estaba de pie contra la pared. Su rostro cuidadosamente neutral. Giovanni me hizo un gesto para que me sentara. Me quedé de pie. Si estaba a punto de morir, lo haría de pie. Escuchaste cosas que no debías escuchar. Giovanni dijo con calma. Ahora tenemos un problema. Sabes demasiado como para simplemente marcharte. Y dado lo que está pasando con nuestros amigos albaneses, dejarte ir sin protección sería irresponsable. No le diré a nadie. Las palabras salieron desesperadamente. Olvidaré todo lo que escuché. Renunciaré, desapareceré. Lo que quieras. Así no es como funciona esto. Se apoyó contra la mesa de conferencias. Brazos cruzados. Tienes 2 opciones. Primero, continúas trabajando aquí con pleno conocimiento de lo que hacemos. El salario se duplica a 12,000 al mes. Tú y tu madre reciben nuestra protección. Transparencia completa. No más pretender. Lo miré fijamente. Y la segunda opción. Custodia protectora. Casa de seguridad. Ubicación aislada. Seguridad completa. Hasta que se resuelva la situación territorial. Podrían ser semanas. Podrían ser meses. El tratamiento de tu madre continúa, pero estarías bajo custodia. Por tu seguridad. La habitación giró ligeramente. Ambas opciones eran jaulas. Solo de diferentes tamaños. Esas no son realmente opciones. No. Estuvo de acuerdo con una honestidad brutal. No lo son. ¿Sabes lo que soy ahora? ¿Lo que hacemos? Fingir lo contrario sería peligroso para todos. Pero te estoy dando la opción de elegir cómo seguir adelante. Pensé en las últimas 3 semanas. Cómo había pagado el tratamiento de mi madre antes de que yo siquiera empezara a trabajar. Cómo había ofrecido empleo en lugar de simplemente darme dinero. Cómo Franco se había vuelto genuinamente amigable. Incluso protector. Giovanni tuvo múltiples oportunidades de lastimarme. Manipularme. Atraparme completamente. En cambio, me había dado opciones. Por muy limitadas que fueran. Si me quedo, dije lentamente. Necesito parámetros. Traduzco. Ayudo con negociaciones. Pero no participo en violencia. No ayudo a planear lo que sea que estés planeando contra los albaneses. Me mantengo en mi carril. Algo que podría haber sido respeto. Parpadeó en el rostro de Giovanni. Acordado. No se te está pidiendo que te conviertas en parte de la organización. Eres un activo. Uno valioso. Pero permaneces de naturaleza civil. Tus habilidades, no tu participación. Y mi madre se mantiene protegida sin importar qué. Tienes mi palabra. Franco me había dicho que Giovanni nunca olvidaba la lealtad. Pero también nunca olvidaba la falta de respeto. Estaba apostando todo a que mi utilidad superara el riesgo que representaba. Extendí mi mano. Entonces me quedo. Transparencia total. No más fingir. El apretón de manos de Giovanni fue firme. Final. Bienvenida a las verdaderas importaciones Meretti. Hannah. Esperemos que no te arrepientas de esto. Ya lo hacía. Pero el tratamiento empezaba el jueves. Y mi madre necesitaba vivir más de lo que yo necesitaba dormir por las noches con la conciencia tranquila. A veces sobrevivir significaba elegir el mal menor.
A veces significaba estrechar la mano del diablo y esperar que cumpliera sus promesas. 4 semanas pasaron, como agua entre los dedos. Noviembre llegó con escarcha cubriendo el nuevo Haven Harbor cada mañana. Hielo formándose a lo largo de los bordes del estrecho de Long Island. Me asenté en un ritmo que se sentía casi cómodo si no pensaba demasiado en lo que realmente estaba haciendo. Traducir documentos para importaciones legítimas era fácil. Vino de la Toscana, textiles de Milán. Aceite de oliva de Sicilia. Productos reales con documentación real que coincidía con las declaraciones aduaneras. Pero luego estaban los otros documentos. Los que tenían códigos incrustados en las descripciones de productos. Números de envío que no correspondían a nada en los manifiestos. Estructuras de facturación diseñadas para mover dinero a través de tantas capas que rastrearlo. Tomaría meses a los contadores forenses. Los traduje todos. Me dije que solo estaba haciendo mi trabajo. Que saber lo que significaban las palabras no me hacía responsable de lo que pasara después. Los $12,000 al mes ayudaron con la racionalización. Giovanni me necesitaba más de lo que anticipé. Los proveedores internacionales no solo necesitaban traducción. Necesitaban navegación cultural. El distribuidor alemán que consideraba la franqueza una virtud. Pero la brutalidad de Giovanni un insulto. El contacto japonés que requería específicamente cortesía ritual antes de que cualquier negocio pudiera proceder. El comerciante de vinos francés que se ofendió por el lenguaje contractual que traduje demasiado literalmente. Me convertí en el puente no solo entre idiomas sino entre mundos. Significaba pasar horas con Giovanni en su oficina. Revisando contratos línea por línea. Explicando matices que no sobrevivían a la traducción directa. Él se inclinaba sobre mi hombro para ver el documento. Lo suficientemente cerca como para que pudiera oler cedro. Y algo más oscuro. Colonia cara mezclada con humo de cigarrillo. Su mano se extendía pasando la mía para señalar una cláusula. Los dedos rozando mi muñeca. Y electricidad se disparaba por mi brazo. La distancia profesional se volvía cada vez más difícil de mantener. Háblame sobre la herencia, dije una tarde. Estábamos solos en su oficina. Todos los demás se habían ido a casa hacía horas. Afuera el puerto reflejaba las luces de la ciudad como diamantes dispersos. ¿Cómo alguien termina dirigiendo una organización como esta a los 24? Giovanni levantó la vista del contrato que había estado revisando. Sorpresa parpadeando en su rostro. ¿Quieres conocer mi historia de origen? Quiero entender para quién estoy trabajando. Dejó su pluma, se reclinó en su silla. El cuero crujió suavemente. Mi abuelo construyó esto de la nada. Vino de Nápoles en 1963 con $40 y el nombre de un contacto. Comenzó como músculo para las operaciones de la familia Genovies en Connecticut. Se abrió camino hacia arriba a través de lealtad y crueldad en igual medida. Hablaba de manera objetiva. Como discutiendo cualquier negocio familiar. Mi padre heredó en 1990. Buenos tiempos para el crimen organizado. El puerto estaba completamente abierto. Todos tenían su mano metida en algo. Entonces los federales empezaron a aplicar mano dura. Acuerdos de cooperación. Procesamientos rico. Mi padre trató de cambiar de rumbo. Moverse hacia operaciones más legítimas mientras mantenía el negocio principal. ¿Qué pasó? Una familia rival no apreció la expansión. Los albaneses acababan de empezar a moverse hacia Connecticut. Querían el acceso al puerto que nosotros controlábamos. Hicieron una oferta. Mi padre se negó. Su mandíbula se tensó. Yo tenía 23 años. Terminando la escuela de negocios en Columbia porque mi padre insistía en que tuviera una educación legítima. Recibí la llamada de que el auto de mis padres había sido golpeado por un camión en la I-95. Falla de frenos. Dijeron que fue un accidente trágico. El dolor en su voz estaba cuidadosamente controlado pero inconfundible. ¿Sabías que no fue un accidente? Yo sabía. Todos sabían. ¿Pero probarlo? Sacudió la cabeza.
Los albaneses se retiraron durante 5 años después de que tomé el control. Me dio tiempo para consolidar poder y respeto. Ahora están de vuelta. Y esta vez no están pidiendo cortésmente. Estudié su rostro bajo la tenue luz de la oficina. La cicatriz en su sien. Las líneas alrededor de sus ojos que venían de la vigilancia constante. ¿Alguna vez te arrepientes? ¿De esta vida? Todos los días. La honestidad me sorprendió. Pero ahora soy responsable de 200 personas. Familias que dependen de nuestras operaciones para sus ingresos. Hombres que me han dado su lealtad. No puedo simplemente irme porque estoy cansado de mirar por encima del hombro. Eso no es lo mismo que querer estar aquí. No, no lo es. Me miró directamente a los ojos. ¿Y tú qué? Estás trabajando para una organización criminal. Hannah. ¿Cómo justificas eso? Pregunta justa. Me había estado haciendo la misma pregunta durante semanas. Mi madre trabajó 3 empleos para pagarme los estudios. Limpiaba oficinas por las noches. Servía mesas los fines de semana. Hacía entrada de datos durante el día. Nunca se quejó. Nunca me hizo sentir que su agotamiento fuera mi culpa. Se me cerró la garganta. Ella me lo dio todo. Ahora se está muriendo y finalmente puedo devolverle algo. Aunque eso signifique comprometer principios que pensé eran absolutos. La expresión de Giovanni se suavizó. El amor nos hace hacer cosas complicadas. También la lealtad. Sostuvimos la mirada del otro por un momento demasiado largo. Algo vibró en el aire entre nosotros. Tensión que se había estado acumulando durante semanas. Me volví lindamente consciente de lo solos que estábamos. Qué cerca. Qué fácil sería cerrar la distancia. Aparté la mirada primero. Debería irme a casa. Reunión temprana mañana con los proveedores de Milán. Franco te llevará. ¿Puedo tomar el autobús? Puedes. Giovanni se levantó. Rodeó el escritorio. Pero no lo harás. No más. La situación albanesa se había escalado notablemente durante las últimas 2 semanas. Un cargamento de puertos de vino legítimo había sido interceptado en el puerto. El contenido destruido. 2 almacenes en New Haven se incendiaron en fuegos sospechosos que el jefe de bomberos calificó como incendio provocado. Uno de los capitanes de Giovanni tuvo su auto incendiado con bomba a plena luz del día. La seguridad aumentó en todas las operaciones. Más hombres, más armas. Más paranoia. Había ganado 2 sombras. 2 guardias que me siguieron a todas partes con discreción profesional. A la tienda de comestibles. A visitar a mi madre. A mi apartamento. Siempre 20 pies atrás. Nunca intrusivos. Pero absolutamente presentes. ¿Es esto realmente necesario? Le había preguntado a Franco cuando me los presentó por primera vez. Órdenes del jefe. Ahora eres valiosa. Eso te convierte en un objetivo. Valiosa. No segura. No protegida por bondad. Valiosa. Como cualquier otro activo. Mi madre se dio cuenta inmediatamente cuando visité el hospital Stanford para su segunda sesión de tratamiento. Los guardias esperaron en el vestíbulo. Lo suficientemente visibles como para ser preocupantes. Hannah. Me tomó la mano mientras yo ajustaba su línea intravenosa. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son esos hombres? Seguridad. Mi empleador es muy consciente de la seguridad. Tu empleador. Sharon Evans me miró con ojos que habían visto a través de mis ojos desde que tenía 5 años. De edad. El que está pagando por todo esto. Hizo un gesto hacia la habitación privada. Los medicamentos experimentales. El mejor oncólogo del país. Quien de alguna manera había encontrado tiempo en su horario para un caso de caridad de Connecticut. Sí. Y él requiere que tengas guardias armados. No podía mentirle. No sobre esto. Es complicado, mamá. ¿Es peligroso?
Más de lo que quería admitir. Estoy siendo cuidadoso. Eso no es lo que pregunté. Me senté en el borde de su cama. Tomé su mano. Se sentía más pequeña de lo que recordaba. Frágil. El trabajo en sí no es peligroso. Pero hay personas que podrían querer lastimar a mi empleador. Que me vigilen es una precaución. Estás trabajando para criminales. No fue una pregunta. Estoy trabajando para alguien que puede permitirse salvar tu vida. Mi voz se quebró. Sé que no es ideal. Sé que no es lo que querías para mí. Pero mamá, el tratamiento está funcionando. El doctor Foster dice que el tumor se ha reducido un 15%. 15% en 3 semanas. Las lágrimas brotaron en sus ojos. Oh, cariño. Nunca quise que te comprometieras por mí. Pasaste 27 años comprometiéndote por mí. Déjame devolverte el favor. Me atrajo hacia un abrazo y sentí su hombro temblar. Prométeme que serás inteligente. Prométeme que te irás si se vuelve demasiado peligroso. Lo prometí. Otra mentira. Porque ambas sabíamos que no me iría mientras ella necesitara el tratamiento. Mientras Giovanni tuviera esa carta particular. Estaba atrapada tan seguramente como si hubiera firmado un contrato con sangre. Pero atrapada no significaba indefensa. Y valiosa significaba que tenía mi propia influencia. Si iba a sobrevivir en el mundo de Giovanni Meretti. Necesitaba dejar de pensar como una víctima y empezar a pensar como un jugador. El pensamiento debería haberme aterrorizado. En cambio, se sintió como el primer reconocimiento honesto que había hecho en semanas. Estaba en esto. Completamente e irreversiblemente en esto. Era hora de dejar de pretender lo contrario y descubrir cómo jugar el juego sin perder. Mi esencia completamente. Giovanni tenía razón sobre una cosa. El amor y la lealtad nos hacen hacer cosas complicadas. Solo esperaba que no terminaran matándome. La oficina del oncólogo olía a antiséptico y falsa esperanza. Dr. Foster revisó las últimas tomografías de mi madre con el optimismo cuidadoso de alguien que había aprendido a no prometer milagros. Pero los números no mentían. 23% de reducción en el tamaño del tumor. Los marcadores de sangre mejorando. Su color había regresado. El poder gris de la enfermedad cediendo paso a algo que parecía casi salud. Está respondiendo mejor de lo que me atrevía a esperar. Dijo Dr. Foster, ajustándose las gafas. Si esta trayectoria continúa, podríamos estar viendo una remisión completa en 6 meses. 6 meses. Mi madre podría vivir porque había estrechado la mano del diablo y acordado traducir sus pecados al inglés apropiado. La consulta duró más de lo esperado. Casi 2 horas de discusiones detalladas sobre ajustes de medicación y próximas exploraciones. Cuando finalmente nos fuimos, el sol de noviembre ya había comenzado su descenso hacia el horizonte, bañando el hospital Stanford en tonos ámbar y sombra. Las 7 de la tarde, el estacionamiento medio vacío. La mayoría de los visitantes ya se habían ido a casa a sus vidas seguras. Sin complicaciones. Franco caminaba 5 pies adelante. Su postura relajada pero alerta. Detrás de mí, Marcus y Tony mantenían su distancia habitual. Lo suficientemente cerca para responder a amenazas. Pero lo suficientemente lejos para proveer la ilusión de privacidad. Había aprendido sus nombres a lo largo de las últimas semanas. Sus historias. Marcus tenía 3 hijos y entrenaba la liga menor. Tony enviaba dinero de vuelta a la familia en Nápoles cada mes. No eran solo guardias. Eran personas haciendo un trabajo. Protegiendo un activo, siguiendo órdenes. El garaje de estacionamiento se conectaba al hospital a través de una pasarela cubierta. Luces fluorescentes zumbando arriba. Mis pasos resonaron contra el concreto mientras descendíamos al nivel 3 donde Franco había estacionado la SUV. No los vi hasta que fue demasiado tarde. 3 camionetas negras explotaron en movimiento desde diferentes secciones del garaje. Motores rugiendo, llantas chillando contra el concreto. Convergieron sobre nosotros desde 3 ángulos simultáneamente.
Un ataque coordinado que hablaba de planificación y reconocimiento. Franco reaccionó instantáneamente. Agáchate. Me empujó detrás de una columna de concreto mientras estalló el tiroteo. El sonido era ensordecedor en el espacio cerrado. Nada como las películas lo hacían parecer. Los destellos del cañón iluminaron las ventanas, perforando el metal con golpes nauseabundos. Marcus devolvió el fuego. Su arma apareció en su mano como magia. Tony se posicionó entre mí y la camioneta más cercana. Su cuerpo un escudo deliberado. Franco ladró órdenes en italiano, coordinando posiciones defensivas mientras simultáneamente pedía refuerzos por teléfono. 8 hombres salieron de las camionetas. Los vislumbré entre el tiroteo. Rostros cubiertos con máscaras negras. Movimientos eficientes y militarmente precisos. Albanés me di cuenta con hielo inundando mis venas. Esta se volvió la respuesta de Oxaz a las operaciones de Giovanni. Y yo era el objetivo. Necesitamos movernos. Franco me agarró del brazo, tirando de mí hacia una fila de autos estacionados. Mantente agachada. Quédate detrás de mí. Corrimos agachados, usando los vehículos como cobertura. El vidrio explotó sobre mi cabeza. Sentí el calor de una bala pasar lo suficientemente cerca como para mover mi cabello. El terror me cerró la garganta. Hizo imposible respirar. Esto no se suponía que pasara. Este era el estacionamiento de un hospital. La gente normal venía aquí por sanación. Por esperanza. No para quedar atrapados en una guerra de la mafia. Los atacantes se gritaban entre ellos en albanés, coordinándose, flanqueando. Mi cerebro procesó automáticamente su idioma aún a través del pánico. Segundo equipo, entrada sur. Cortar la escapatoria. Viva. El jefe la quiere viva. Querían llevarme. Usarme como palanca de negociación contra Giovanni. Sería la rehén perfecta. Alguien en quien él había invertido. Alguien con justo el valor suficiente para hacerlo negociar. Franco disparó 3 tiros rápidos. Derribó a un atacante. Marcus cubre la izquierda, pero había demasiados. Y seguían viniendo. Profesional, implacable. Dispuesto a morir para completar su objetivo. Entonces lo escuché. El comandante del equipo albanés, dando instrucciones rápidas al escuadrón de flanqueo. Escalera sur, 2 hombres. Acorralarlos. Franco y los otros no podían entender albanés. Estaban a punto de caminar hacia una emboscada. Franco, agarré su chaqueta, tirando de él hacia atrás. Entrada sur, 2 más viniendo por detrás. Están tratando de atraparnos. Me miró por medio segundo. Procesando. Entonces sus ojos se abrieron con comprensión. ¿Hablas albanés? Suficiente. Me quieren vivo. Órdenes del jefe. Mierda. Le gritó a Marcus y Tony. Hostiles flanqueando por el sur. Reposiciónense. La advertencia nos salvó. Marcus se giró cuando 2 hombres armados emergieron de la escalera. Disparó primero. Un atacante cayó. El otro se lanzó detrás de un camión. Inmovilizado. Las sirenas gemían en la distancia. Alguien había llamado a la policía. Los albaneses tendrían minutos a lo sumo antes de que las fuerzas del orden invadieran el garaje. Su comandante gritó órdenes. Retirarse. Abortar misión. Se retiraron tan rápido como habían llegado, arrastrando a sus heridos, dejando atrás cristales rotos y el acre olor de la pólvora. Los motores rugieron. Las camionetas salieron del garaje con velocidad temeraria, desapareciendo en el tráfico de Stanford. El silencio se desplomó como un peso físico. Mis oídos zumbaban por los disparos. Mis manos temblaban tan violentamente que tuve que cerrarlas en puños. Marcus sangraba del hombro. Tony de un roce en las costillas. Franco parecía ileso pero furioso. Teléfono presionado contra su oído.
Nos atacaron en el hospital de Stanford. Espetó al teléfono. 8 atacantes, ataque coordinado. Han está bien. Traigan al jefe aquí ahora. Me dejé caer contra una llanta de auto. Las piernas se negaban a sostenerme más. Casi había muerto. Habría muerto o algo peor sin el entrenamiento de Franco. Sin Marcus y Tony dispuestos a poner sus cuerpos entre yo y las balas. Esto ya no era abstracto. Esto no eran documentos y traducciones y distancia moral cuidadosa. Esto era real. Visceral. La vida que había elegido tenía colmillos. Y acababan de tratar de cerrarse alrededor de mi garganta. Giovanni llegó antes de que la policía terminara de asegurar la escena. No sé cómo lo logró. Qué hilos movió o qué conexiones activó. Pero de repente estaba ahí. Caminando a grandes zancadas por el estacionamiento en un traje negro impecable que se veía absurdamente fuera de lugar entre los casquillos de bala y cristales rotos. Su rostro una máscara de furia fría que hizo que todos en su camino se apartaran. Me encontró todavía sentada contra el auto. Franco agazapado a mi lado haciendo una evaluación médica que no necesitaba. No estaba herida. No físicamente. Pero mis manos no paraban de temblar y respirar se sentía como succionar aire a través de concreto. Giovanni se puso de rodillas frente a mí. Manos enmarcando mi rostro con sorprendente delicadeza. Sus ojos me examinaron frenéticamente. Buscando heridas. Sangre. Cualquier cosa que estuviera mal. ¿Estás herida? Negué con la cabeza en silencio. Mírame, Hannah. ¿Estás herida? No. Estoy bien. No me tocaron. Mi voz sonaba extraña. Distante. Como si fuera otra persona la que hablara. Sus manos temblaban. Giovanni Moretti, el hombre que construyó un imperio basado en violencia controlada e intimidación calculada, estaba temblando. Cristo santo. Cuando Franco llamó, se cortó a sí mismo, tensando la mandíbula. No deberías haber estado expuesta así. Esto es mi culpa. Ella nos salvó el trasero. Franco dijo en voz baja. Los escuchó coordinando un albanés. Nos advirtió sobre el escuadrón de flanqueo. Estaríamos muertos sin ella. Los ojos de Giovanni se dirigieron hacia mí. ¿Hablas albanés? Lo estudié en la universidad. Para trabajo de traducción diplomática. Lo absurdo de discutir mi educación lingüística mientras estaba sentada en la escena de un crimen casi. Me hizo reír. No parecía relevante hasta que empezaron a tratar de secuestrarme. Me atrajo contra su pecho de repente. Un brazo alrededor de mis hombros. La otra mano acunando la parte posterior de mi cabeza. Sentí su corazón martillando contra mi mejilla. Sentí la tensión vibrando a través de cada músculo. Me sostuvo como si pudiera desaparecer si me soltaba. Casi te perdí. Dijo contra mi cabello. Voz áspera. Pensé, Cristo, Hannah. No puedo. Envolví mis brazos alrededor de él. Me aferré a su calidez sólida. Olía a cedro y humo y algo indefiniblemente suyo. Segura. A pesar de todo. Segura porque había movido cielo y tierra para llegar aquí. Porque la idea de perderme había despojado cada capa de control cuidadoso. La policía se acercó haciendo preguntas. Giovanni me soltó a regañadientes. Se puso de pie y se convirtió nuevamente en el hombre de negocios. Tranquilo, cooperativo. Explicando que su empleada había sido objetivo de rivales que intentaban dañar su negocio de importación. Tenía abogados llegando. Declaraciones preparadas. Todo lo necesario para convertir esto en algo que la policía pudiera archivar sin indagar muy profundamente. Porque así funcionaba su mundo. Violencia contenida. Consecuencias manejadas. Verdad enterrada bajo capas de explicación aparentemente legítima. Pero en la parte trasera de la ambulancia donde los paramédicos insistieron en examinarme por shock. Con la mano de Giovanni envuelta alrededor de la mía como un salvavidas que no podía soltar. Entendí que algo fundamental había cambiado.
Le importaba. No como un jefe protegiendo un activo. No como un criminal manteniendo control sobre un recurso útil. Le importaba específicamente yo. Personalmente lo suficientemente profundo como para que casi perderme había agrietado su fachada cuidadosa. Y aterradoramente yo también me importaba a él. Necesitamos hablar. Dije en voz baja, encontrando sus ojos después de esto. Sobre lo que esto significa. Sí. Su pulgar trazó círculos en mi palma. Ausente e íntimo. Así es. La verdad que ninguno de nosotros quería reconocer colgaba entre nosotros. Pesada con implicaciones y peligro. Y un futuro mucho más complicado de lo que cualquiera de nosotros había planeado. Pero ahí estaba innegable. Ineludible. Esto ya no se trataba solo del trabajo. Realmente nunca lo había sido. Nos besamos en la parte trasera del auto de Giovanni. 20 minutos después de casi morir en un estacionamiento de hospital. No suave o exploratorio. Desesperado y urgente. Meses de tensión encendiéndose como gasolina encontrando llama. Su mano ahuecó la parte posterior de mi cuello, atrayéndome más cerca. Y probé miedo y alivio. Y algo más oscuro en sus labios. Esta es una idea terrible. Murmuré contra su boca. La peor decisión que jamás tomarás. Me besó otra vez. Más profundo. Debería parar. No lo hagas. Mis dedos se enredaron en su camisa. No te atrevas a parar. Pero lo hizo. Se apartó con esfuerzo visible, apoyando su frente contra la mía. Te mereces algo mejor que esto. Mejor que yo. Alguien que pueda ofrecerte una vida normal. Seguridad. Un futuro que no involucre guardias armados y enemigos que quieran usarte como moneda de cambio. No quiero lo normal. Encontré sus ojos oscuros directamente. Te quiero a ti. Con todas las complicaciones que eso conlleva. Algo cambió en su expresión. Alivio mezclado con resignación. Entonces me tienes. Cristo nos ayudó a ambos. La relación lo cambió todo. No solo entre nosotros, sino dentro de toda la operación. Ya no era la traductora de Giovanni. Era su compañera, su asesora. Alguien cuya opinión tenía peso en salas donde las mujeres tradicionalmente no hablaban. La transformación ocurrió gradualmente durante las semanas siguientes. Giovanni empezó a incluirme en reuniones estratégicas, pidiendo mi perspectiva sobre enfoques que la violencia sola no podía resolver. Sus capitanes inicialmente se erizaron ante mi presencia. Pero Franco marcó la pauta. Ella nos salvó la vida. Les dijo rotundamente durante una discusión tensa. Detectó la emboscada cuando nosotros no pudimos. Se ha ganado su lugar en esta mesa. La situación albanesa requería más que balas. Había estado pensando en ello desde el ataque. Dándole vueltas a las posibilidades mientras traducía facturas y revisaba manifiestos de envío. Necesitamos presión legal. Dije durante una reunión 3 días después del incidente del estacionamiento. La organización de los que trafica personas y armas. Eso es jurisdicción federal. Si podemos proporcionar al FBI suficiente evidencia para actuar contra sus operaciones. Resolvemos el problema sin iniciar una guerra que atraiga la atención de todos. Giovanni dijo, eso es suicidio. Los consejos anónimos no son cooperación. Saqué mi laptop. Abrí archivos que había estado compilando. Todavía tengo contactos de mi trabajo previo traduciendo para diplomáticos de la ONU. Uno de ellos ahora es un fiscal federal especializado en casos de tráfico humano. Si cierta información sobre operaciones albanesas llegara a su escritorio a través de canales imposibles de rastrear, tendría que actuar al respecto. Giovanni se inclinó hacia adelante. Estudiando la documentación. ¿Ya has preparado esto? No sugiero estrategias que no he pensado a fondo. Él sonrió. Algo cálido y orgulloso en su expresión. ¿De qué tipo de información estamos hablando? Horarios de envíos, ubicaciones de almacenes. Nombres de personal, nada que se conecte con las operaciones de Meretti.
Pero todo lo necesario para desmantelar la red de tráfico de los Keem. Lo miré a los ojos. No ayudaré a planear violencia, Giovanni. Pero puedo ayudar a aplicar presión a través de canales legales que logre el mismo objetivo. La habitación quedó en silencio. Sus capitanes esperaron la reacción de Giovanni, poniendo a prueba si permitiría que una mujer, una forastera, dictara la estrategia. Hazlo, dijo finalmente. Coordínate con Franco. Dale todo lo que necesite para pasar información sin crear rastros que nos lleven de vuelta a nosotros. Vincent abrió la boca para objetar. La mirada de Giovanni lo silenció. Esa noche en el ático de Giovanni con vista al puerto de New Haven. Establecí límites que definirían nuestra relación en el futuro. No participaré en decisiones sobre violencia. Dije acurrucada contra su costado en el sofá de cuero. Su brazo alrededor de mis hombros se sentía como seguridad y peligro combinados. Ayudaré con estrategia. Negociaciones, expansión de negocios legítimos. Pero planear asesinatos, coordinar represalias. Ese es tu mundo, no el mío. No te pediría que sus dedos trazaron patrones en mi brazo. Eres valiosa precisamente porque piensas diferente a como pensamos nosotros. Ves soluciones que nosotros perdemos porque hemos sido condicionados a resolver problemas con fuerza. ¿Estás bien con que yo trace líneas? Hannah. Él levantó mi barbilla. Me hizo mirarlo. Eres la primera persona en 10 años que me ha dicho que no sobre algo y ha vivido para seguir. Hablando de ello. Tus límites no solo están bien. Son necesarios. Me mantienen humano. Lo besé. Suave y prolongado. ¿Qué pasa cuando tu mundo y mis límites chocan? Entonces lo resolveremos juntos. Su voz tenía una certeza que yo no sentía. Un problema a la vez. Los Ashford reaparecieron como un mal recuerdo que resurge. Tyler llamó a mi celular personal. Un número que no debía tener. Con el preámbulo desesperado. Giovanni Moretti, crimen organizado, lavado de dinero, probablemente peor. Tengo evidencia. Fotos de ti entrando a su edificio de oficinas, documentación de sus tratos comerciales que no resistirán el escrutinio federal. Se me heló la sangre. ¿Qué quieres? $500,000 en efectivo. O llevo todo al FBI, y me aseguro de que entiendan que no eres solo una empleada. Eres cómplice. Podría decirle a Giovanni. Él lo habría manejado de manera eficiente y permanente. Pero Tyler Ashford era mi fantasma. Mi humillación, mi problema. Lo resolvería a mi manera. Pasé 3 días trabajando con contactos que había hecho durante mi carrera anterior. Periodistas, investigadores legales. Personas que me debían favores o simplemente creían en la justicia. Tyler Ashford no era cuidadoso. Sus redes sociales mostraban un estilo de vida muy por encima de ingresos legítimos. Su LLC tenía irregularidades visibles para cualquiera que mirara de cerca. Mi oportunidad llegó de una reportera del Hartford Courant a quien había ayudado con trabajo de traducción en una investigación de corrupción 2 años antes. Ella había estado investigando fraude de zonificación y granito cuando surgió el nombre de Tyler. Está sucio, me dijo durante un café y Stanford. Sobornó a funcionarios de la ciudad. Manipuló permisos, defraudó a inversores. Tengo grabaciones de un informante. Todo lo necesario para presentar cargos. Pero mi editor no publicará sin corroboración adicional. ¿Y si pudiera conseguirte sus registros financieros? ¿Prueba de lavado de dinero a través de sus acuerdos de desarrollo? Sus ojos se agudizaron. Tendría material de primera página. ¿Por qué estás ayudando? Trató de extorsionar a alguien que me importa. Creo en las consecuencias entregadas a través de canales apropiados. Sostuve su mirada firmemente. Consíguelo legalmente. Hazlo público. Y su capacidad de lastimar a cualquier otra persona. Ella aceptó. Proporcioné documentación financiera de dolor a través de métodos que no examiné demasiado de cerca. Cortesía de las conexiones de Franco. 3 días después, el mundo de Tyler explotó.
Arreglé una reunión en un restaurante en territorio neutral de granito. Rebecca y Tyler llegaron con aspecto de acosados. El brillo de la riqueza despojado por la presión legal y la deuda creciente. El traje de diseñador de Rebecca no podía ocultar la desesperación. La bravuconería forzada de Tyler se resquebrajó antes de que siquiera pidiéramos las bebidas. «Tú hiciste esto». Rebecca siseó a través de la mesa. «Nos destruiste». ¿Por qué? ¿Sentimientos heridos? Puse una carpeta sobre la mesa entre nosotros. Esto contiene evidencia adicional sobre tu fraude fiscal. Los cargos de corrupción de tu hijo. Y varias otras irregularidades que aún no han llegado a los fiscales. Si lo hacen, ambos están mirando una prisión real. El rostro de Tyler sin color. Esto es chantaje. Es influencia. Lo mismo que trataste de usar conmigo. Mantuve mi voz calmada. Conversacional. Esto es lo que pasa ahora. Desapareces de mi vida completamente. No más contacto. No más amenazas. No más intentos de involucrar a las fuerzas del orden en asuntos que no entiendes. A cambio, esta evidencia se archiva y se olvida. Las manos de Rebecca temblaron mientras abría la carpeta. Escanea los documentos. Estás trabajando para criminales. Ahora no eres diferente a nosotros. Ahí es donde te equivocas. Me incliné ligeramente hacia adelante. La diferencia es que yo no humillo a las personas por entretenimiento. No uso el poder para aplastar a aquellos más débiles que yo. No escondo la cobardía detrás de un apellido familiar. Me levanté tomando mi abrigo. Tuviste todas las ventajas. Las desperdiciaste siendo cruel. Ahora enfrenta las consecuencias con la dignidad que puedas reunir. Rebecca trató de mantener su expresión superior. Pero se desmoronó en los bordes. Tyler parecía como si fuera a llorar. Habían perdido. Y lo sabían. No por violencia o intimidación. Sino por alguien que había aprendido a usar las mismas armas que ellos habían empuñado toda su vida. Información, influencia. Presión aplicada a través de canales apropiados. Mantente alejado de mí. Dije en voz baja. Mantente alejado de Giovanni. Reconstruye tu vida en algún lugar lejos de Connecticut. Y tal vez sobrevivas a lo que te has traído encima. Salí sin esperar su respuesta. Sintiéndome más ligera de lo que había estado en semanas. La chica que había permanecido en silencio mientras el vino empapaba su cabello se había ido. En su lugar había alguien que había aprendido que el poder venía en muchas formas. Y los más efectivos no siempre eran los más violentos. Giovanni esperó en el auto afuera. Franco al volante. Estudió mi rostro mientras me deslicé al asiento trasero. ¿Cómo salió? Desaparecerán, neutralizados legalmente. Sin cuerpos, sin desorden. Me abroché el cinturón de seguridad. Problema resuelto a mi manera. Me atrajo hacia su lado. Besó la parte superior de mi cabeza. Eres aterradora. Lo digo como un cumplido. Aprendí del mejor. Entrelacé mis dedos con los suyos. Ahora vamos a casa. Estoy agotada. Y tu mundo es lo suficientemente complicado sin que los Ashford le añadan más. Las luces de la ciudad se difuminaron por la ventana mientras Franco nos llevaba de vuelta a New Haven. Había cruzado líneas que nunca pensé que cruzaría. Hice compromisos que me habrían horrorizado hace 6 semanas. Pero lo había hecho manteniendo mi propio código. Conservando límites que importaban. El mundo de Giovanni era mío ahora. Para bien o para mal. Y estaba aprendiendo a navegarlo sin perderme completamente. Eso tenía que ser suficiente. La redada del FBI en la operación de tráfico de Bechimoxa salió en las noticias nacionales. 3 almacenes en Bridgeport. 17 arrestos, 26 víctimas recuperadas incluyendo 8 menores. El fiscal federal al que había contactado no preguntó de dónde venía el soplo anónimo. No necesitaba hacerlo. Las pruebas eran irrefutables. Documentación tan detallada que prácticamente escribía las acusaciones por sí sola.
Giovanni vio la cobertura noticiosa en su oficina. Con expresión indescifrable. Tú hiciste esto. Nosotros hicimos esto. Me senté en el borde de su escritorio. Presión legal en lugar de un recuento de cuerpos. Los albaneses acaban de perder su operación más rentable y enfrentan un escrutinio federal que no pueden permitirse. Bechim tomará represalias. O negociará. Abrí el mensaje que había llegado esa mañana. Traducido del albanés. Quiere una reunión. Territorio neutral dice que la guerra continua no beneficia a nadie cuando los federales ya están observando. Franco apareció en la puerta. Es una trampa. Tiene que serlo. Tal vez. Giovanni estudió el mensaje. O tal vez sea lo suficientemente pragmático para reconocer cuando ha perdido ventaja. Hanna destruyó su red de tráfico. Eso era el 60% de sus ingresos. No puede sostener una guerra territorial y reconstruir simultáneamente. La reunión se fijó para un club privado en Providence, Rhode Island, a medio camino entre New Haven y la base de Bechim en Boston. Terreno neutral donde ninguna organización tenía ventajas. Insistí en acompañar a Giovanni. A pesar de todas las objeciones de sus capitanes. Él solicitó un traductor. Argumenté. Su inglés es funcional. Pero no tiene fluidez para negocios. Me necesitas ahí para captar los matices. Asegurar que nada se pierda en la traducción. También eres una vulnerabilidad. Vincent dijo sin rodeos. Ya intentaron secuestrarte una vez. ¿Qué es exactamente porque ella viene? La voz de Giovanni tenía aire de finalidad. Bechim necesita ver que Hanna no es mi debilidad. Ella es mi ventaja. Eso cambia el cálculo. El viaje tomó 90 minutos a través del frío de diciembre. 3 SU versus viajando información. Me senté junto a Giovanni en el vehículo del medio. La atención de Franco lo suficientemente densa como para saborearse. Giovanni tomó mi mano durante todo el viaje. El pulgar trazando círculos en mi palma. Hábito nervioso que aprendería a reconocer. Si esto sale mal, dijo en voz baja. Franco tiene órdenes de sacarte primero. No discutas. No pelees con él. Solo vete. Nada va a salir mal. Apreté sus dedos. Estamos negociando desde una posición de fuerza. Bechim lo sabe. Por eso accedió a reunirse. El club era dinero viejo personificado. Paneles de madera y sillas de cuero y pinturas al óleo de industriales muertos. Se había dispuesto un comedor privado. Una mesa. 8 sillas. Seguridad apostada afuera. Bechim llegó con 3 hombres. Todos ellos irradiando violencia controlada a pesar del atuendo formal. Bechimoxa era mayor de lo que esperaba. Tal vez 55. Con hilos plateados en el cabello oscuro y ojos que evaluaban amenazas con deficiencia. Práctica. Me miró de la manera en que alguien podría examinar una complicación inesperada. ¿Traes mujer a reunión de negocios? Le dirigió la pregunta a Giovanni en inglés con acento. Traigo a mi traductora y asesora estratégica. Giovanni me retiró la silla personalmente. Una declaración deliberada. Hannah Evans. Habla albanés fluidamente entre otros idiomas. Algo parpadeó en la expresión de Bechim. Cálculo. Conveniente. Las negociaciones comenzaron profesionalmente. Divisiones de territorio, horarios de acceso al puerto. Límites acordados para diferentes operaciones. Giovanni propuso algo revolucionario. Especialización basada en eficiencia en lugar de violencia. Los albaneses podrían operar en territorios específicos sin interferencia de Meredi. Pero evitarían áreas residenciales que atraían atención federal. A cambio, Meredi mantenía control exclusivo de operaciones portuarias legítimas y las principales rutas de envío. Casi estaba funcionando. Casi civilizado. Entonces el lugarteniente de Bechim dijo algo en albanés a su jefe. Bajo y presumiblemente privado. El italiano es débil.
dejando que una mujer hable por él como perro entrenado. Mantuve mi expresión neutral. Continué tomando notas. Que piensen que no entendía. Bechim respondió en el mismo idioma. Voz cargada de desprecio. Todos los hombres se vuelven débiles eventualmente. Este deja que una prostituta lo aconseje en los negocios. Acordamos los términos. Luego lo aplastamos cuando llegue la oportunidad. Giovanni me miró. Captó la ligera tensión en mis hombros. No hablaba albanés. Pero me conocía lo suficientemente bien para leer las señales. Dejé mi pluma cuidadosamente. Miré directamente a Bechim y hablé en albanés perfecto. La prostituta a la que te refieres es la que proporcionó a los fiscales federales evidencia detallada de tus operaciones de tráfico. Ubicaciones de almacenes, horarios de envíos. Archivos de personal. Todo lo necesario para desmantelar el 60% de tus ingresos y poner a 17 de tus hombres bajo custodia federal. La habitación quedó completamente en silencio. El rostro de Bechim se quedó sin color. Sus hombres alcanzaron sus armas instintivamente antes de que su mano alzada los detuviera. Continué en albanés. Voz conversacional. También sé sobre tu operación secundaria en Hartford. El lavado de dinero a través de compañías de construcción. El efectivo de armas enterrado en agua. El negocio paralelo de tu lugarteniente Víctor vendiendo información a tus competidores. ¿Debo continuar? ¿O preferirías discutir este acuerdo de buena fe? Giovanni permaneció perfectamente quieto a mi lado. Pero sentí satisfacción irradiando de él. Franco se había posicionado detrás de los hombres de Bechim. Listo para moverse si era necesario. Bechim me estudió por un largo momento. Entonces sorprendentemente se rió. Bajo y genuino. Tú no eres debilidad. Tú eres arma. Soy un traductor que presta atención. Cambié de vuelta al inglés. La pregunta es si continuamos esta conversación honestamente o perdemos el tiempo de todos. Con posturas. Se reclinó hacia atrás, reevaluando todo. Los términos que propone tu jefe. Son justos. Más justo que una guerra que traiga atención federal que ninguno de nosotros puede permitirse. Perdiste operaciones de tráfico. Giovanni podría presionar su ventaja. Destruirte completamente. En cambio, te está ofreciendo coexistencia con límites claros. Acepta el trato. Reconstruye tu organización dentro de los parámetros acordados y todos sacan provecho. O rehúsate. Y me aseguraré de que los investigadores federales reciban información muy interesante sobre tus operaciones restantes. Era parcialmente. No tenía mucho más de lo que ya había proporcionado a los fiscales. Pero Bechim no lo sabía. Habló directamente con Giovanni. Dejaste que me amenazara en mi propio idioma. La dejé hacer su trabajo. La voz de Giovanni llevaba una confianza silenciosa. Hannah opera en un campo de batalla diferente al nuestro. Información, presión legal. Pensamiento estratégico que no requiere balas. Por eso es valiosa. Por eso siempre estará protegida. La dinámica de poder había cambiado completamente. Ya no era el punto débil que Bechim podía explotar. Era la razón por la que atacar a Giovanni se había vuelto exponencialmente más peligroso. Acordado. Bechim extendió su mano a través de la mesa. División territorial como se propuso. Sin interferencia en los límites acordados. Paz. Giovanni la estrechó firmemente. Paz. Con el claro entendimiento de que las violaciones tienen consecuencias. Entendido. Los ojos de Bechim se mueven hacia mí. Eres una mujer inusual. La mayoría no sobreviviría a este mundo. La mayoría no lo elegiría. Sostuve su mirada firmemente. Estoy aquí por mis propias razones. Todo lo que pido es respeto por los límites e inteligencia para no forzar mi mano. Dejamos Providence con un tratado. Frágil pero funcional. En la SUV de regreso a New Haven. Giovanni me acercó a su lado y se rió con alivio.
Aterrorizaste a un señor del crimen albanés de 55 años. Y lo hiciste parpadear primero. Dije la verdad. A veces eso es más aterrador que la violencia. Franco captó mi mirada en el espejo retrovisor. El jefe tiene razón. Tu terrorífico me recordó nunca hacerte enojar. La paz duró 3 días antes de que el informante de Franco reportara elementos albaneses rebeldes. Planeando una emboscada. Entonces leales al lugarteniente de Víctor Bechim que no aceptó el acuerdo. Querían sangre. Querían a Giovanni muerto sin importar las consecuencias. El equipo de Franco los interceptó antes de que llegaran a New Haven. 5 hombres capturados. Sus armas confiscadas. Su plan desmantelado antes de la ejecución. Giovanni hizo una llamada a Bechim. Explicar la situación con precisión fría. Tus hombres violaron el acuerdo. Este es tu problema que manejar. Bechim ejecutó a Víctor y a los conspiradores personalmente. Envió pruebas a Giovanni para demostrar compromiso con la paz. Fue brutal, definitivo. Y exactamente el mensaje necesario. El tratado se mantendría porque ambos lados entendían que la alternativa era mutuamente destructiva. Observé las luces de la ciudad desde el penthouse de Giovanni esa noche. Procesando hasta donde había llegado desde la mujer que había servido vino a luces sociales crueles. Había ayudado a negociar la paz entre organizaciones criminales. Usado habilidades de inteligencia y lenguaje para prevenir la guerra. Me convertí en alguien temida y respetada en un mundo que nunca imaginé entrar. ¿Lamentos?, preguntó Giovanni, acercándose por detrás y envolviendo sus brazos alrededor de mi cintura. Todos los días me recosté contra su pecho. Pero no sobre esto. Sobre nosotros. Ya no más. Bien. Besó mi sien. Porque ahora estás atrapada conmigo. No puedo dejarte ir cuando eres así de peligrosa. Me giré en sus brazos. Le sonreí. ¿Quién dice que quiero irme? Mujer inteligente. Nos besamos mientras la ciudad brillaba abajo. 2 personas que se habían encontrado a través de sangre y caos y de alguna manera construyeron algo real. A partir de circunstancias imposibles. La guerra había terminado. La paz era frágil. Y en algún lugar en la complejidad de todo eso, había encontrado exactamente donde pertenecía. 3 meses y 2 semanas después de la reunión de Providence. El invierno se instaló sobre Connecticut con el tipo de frío que hace doler los huesos. Marzo llegó cargando la promesa de primavera. Pero entregando nada excepto cielos grises y hielo que se rehusaba a derretirse. Me senté en mi nueva oficina en el piso superior del edificio de Meretti Enterprises. Revisando informes trimestrales para nuestras operaciones legítimas. Y traté de recordar a la mujer que había servido vino en la mansión Ashford. Se sentía como alguien de otra vida. El nombre jugaba en mi escritorio. Rojo Hannah Evans, directora ejecutiva de operaciones. El título aún se sentía surrealista algunas mañanas. Pero el trabajo era lo suficientemente real. Expandir importaciones de vino. Negociar contratos textiles. Manejar logística para operaciones de envío legítimas. Giovanni había sido serio acerca de diversificar la cartera de negocios. Invirtiendo ganancias de sus empresas menos legales en aventuras que pudieran resistir. El escrutinio federal. Mi salario era 150,000. Al año ahora, más beneficios y participación. Tenía mi propio apartamento en el centro de New Haven. Aunque pasaba la mayoría de las noches en el penthouse de Giovanni de todos modos. Las facturas médicas de mi madre estaban pagadas en su totalidad. El tratamiento experimental había funcionado más allá de las expectativas de cualquiera. Sharon Evans estaba en remisión completa. El Dr. Foster lo llamó milagroso. Yo lo llamé la ganga máscara que jamás había hecho con el destino. Mi madre sabía la verdad ahora. La había sabido durante semanas. Finalmente le había contado todo durante la cena en su apartamento recién renovado. El que Giovanni había insistido en proporcionar cuando ella fue dada de alta del tratamiento. ¿Estás trabajando para la mafia?, había dicho, no como pregunta.
sino como una declaración que requería reconocimiento. Estoy trabajando para Giovanni Meretti, que casualmente dirige operaciones criminales junto con intereses comerciales legítimos. Sí, y estás enamorada de él. Eso había sido más difícil de admitir. Sí, ella había estado callada durante mucho tiempo, estudiándome con ojos que me habían visto superar rodillas raspadas de la infancia y desilusiones amorosas de adolescente. ¿Eres feliz? La pregunta me sorprendió. Tan feliz como puedo ser en esta situación. Entonces supongo que eso es todo lo que puedo pedir. Había tomado mi mano a través de la mesa. Solo prométeme que tendrás cuidado. Prométeme que no te perderás completamente en su mundo. Había prometido, aunque ambas sabíamos que las líneas que había trazado ya estaban más difusas de lo que jamás había pretendido. Un golpe en la puerta de mi oficina me sacó del recuerdo. Franco entró cargando café y luciendo su expresión usual de preocupación paternal. Se había vuelto algo así como familia durante los últimos meses. Protector y leal de maneras que me hicieron entender por qué Giovanni confiaba en él absolutamente. El jefe te quiere en la sala de conferencias, dijo colocando el café en mi escritorio. Reunión con proveedores en 20 minutos. Los alemanes están siendo difíciles otra vez con los términos del contrato. Siempre son difíciles. Guardé la hoja de cálculo y tomé mi tableta. Déjame adivinar, quieren ventanas de pago más cortas y plazos de entrega más largos. ¿Cómo lo sabes? Porque la eficiencia es una virtud alemana. Pero también lo es la aversión al riesgo. Quieren que nosotros absorbamos toda la incertidumbre mientras ellos mantienen la máxima flexibilidad. Franco sonrió. Por eso tú eres la CO y yo solo soy el tipo que dispara a la gente. Eres mucho más que eso. Le di un codazo en el hombro mientras caminamos hacia la sala de conferencias. Eres el tipo que dispara a la gente y hace un café excelente. La reunión fue exactamente como predije. 3 horas de negociación conducidas en una mezcla de inglés y alemán. Yo traduciendo no solo palabras, sino expectativas culturales. Giovanni entendiendo instintivamente cuándo presionar y cuándo comprometerse. Salimos con términos favorables para ambas partes. Otro contrato asegurado que generó ingresos legítimos y fortaleció nuestra reputación internacional. Eres aterradora en las negociaciones, dijo Giovanni después. A solas en su oficina. El proveedor alemán te llamó Eiserne Frau. La mujer de hierro. Mejor que lo que me llamaba Vikim. Me atrajo hacia su regazo, con los brazos rodeando mi cintura. ¿Cómo te llamaba Vikim? El albanés tiene un vocabulario muy colorido para las mujeres peligrosas. La mayoría no es traducible en compañía educada. Lo besé suavemente, pero equivalía a respeto. Ese era el punto. Respeto. La mano de Giovanni trazó mi columna vertebral. Te has ganado eso de todos en la organización. Franco está listo para adoptarte. Vincent incluso sonrió con una de tus sugerencias la semana pasada. Eso no tiene precedentes. Todavía soy una extraña. No. Su voz transmitió certeza absoluta. Eres familia ahora. Mi familia. Eso significa algo en este mundo. El peso de esa declaración se asentó sobre mí. Familia en el mundo de Giovanni significaba protección. Lealtad y obligaciones que corrían más profundas que los contratos legales. Significaba que era parte de algo más grande y más complicado de lo que jamás había imaginado. Unirme. Mi teléfono vibró con un recordatorio. Tenemos ese evento de networking corporativo esta noche. Centro de Convenciones Stanford. Giovanni gruñó. Tenemos que asistir. Esas cosas son tortura. Querías más presencia empresarial legítima. Así es como funciona eso. Hacer relaciones con otros dueños de empresas. Hacer conexiones, fingir que te importan las ganancias trimestrales. Preferiría negociar con albaneses armados. Al menos hay barra libre. Me puse de pie, alisando mi falda. Y prometí hacer que valiera la pena después. Sus ojos se oscurecieron con promesa.
Te haré cumplir eso. El centro de convenciones zumbaba con la energía particular de los eventos de networking profesional. Dueños de empresas y ejecutivos circulaban por el espacio, intercambiando tarjetas y risas forzadas, representando el capitalismo con entusiasmo ensayado. Giovanni llevaba su persona de hombre de negocios como armadura. Encantador y profesional. Sin rastro del trabajo en la habitación eficientemente. Discutiendo logística de importación con clientes potenciales. Construyendo relaciones que beneficiarían nuestras operaciones legítimas en expansión. Estaba en medio de explicar nuestro abastecimiento textil a una dueña de boutique cuando la vi. Rebecca Ashford estaba parada cerca de la mesa de Catherine, usando un vestido negro simple que parecía de tienda en lugar de diseñador. Su cabello era diferente, menos severo, y había envejecido en el mes desde que la había visto por última vez. Estaba sirviendo entremeses a los invitados. Una etiqueta con su nombre identificándola como personal de la empresa de Catherine. Nuestros ojos se encontraron a través de la habitación. El reconocimiento brilló en su expresión. Seguido inmediatamente por vergüenza. Apartó la mirada rápidamente, manteniéndose ocupada arreglando servilletas que no necesitaban ser arregladas. Me disculpé de la conversación y crucé hacia la mesa del catering. Rebecca se tensó mientras me acercaba. Pero no huyó. Rebecca, mantuve mi voz neutral. Señorita Evans no quiso mirarme a los ojos. ¿Le gustaría algún aperitivo? La inversión de roles era tan completa. Se sentía surrealista. Tomé un plato pequeño. Seleccioné algunos artículos que realmente no quería. ¿Cómo has estado? ¿Importa acaso? Su voz era apenas audible. ¿Honestamente? No. Mantuve mi tono conversacional en lugar de cruel. Pero pregunto de todos modos. Finalmente me miró. Y vi una verdadera quebrantez ahí. Perdimos todo. La casa, la empresa. La reputación. Tyler está en prisión federal por 3 años. Trabajo en eventos como este ahora para pagar el alquiler de un apartamento estudio en Bridgeport. Lamento que llegaran a eso. ¿Lo lamentas? La amargura se filtró en su voz. Nos destruiste. Se destruyeron ustedes mismos. Dejé el plato. Solo me aseguré de que hubiera consecuencias por la crueldad, el fraude y la corrupción. Lo que pasó después fue cosa suya. Rebecca parpadeó rápidamente, luchando contra las lágrimas. Nunca pensé que terminaría así. Éramos intocables. Nadie es intocable. Eso es lo que nunca entendiste. Sentí la presencia de Giovanni detrás de mí antes de que hablara. Su mano asentándose en la parte baja de mi espalda. La gente como tú piensa que la riqueza te protege de las consecuencias. No lo hace. Solo las retrasa. Rebecca nos miró a ambos. La comprensión finalmente amaneció. Ustedes dos se merecen el uno al otro. Ambos hechos del mismo cálculo frío. Quizás. Me encontré con sus ojos directamente. Pero ninguno de nosotros vertería vino sobre alguien como entretenimiento. Recuerda eso la próxima vez que sirvas aperitivos a gente que no te ve como humana. Me alejé sin esperar su respuesta. Giovanni a mi lado. Nos fuimos del evento temprano. Condujimos de vuelta a su ático en silencio cómodo. La confrontación con Rebecca debería haber parecido victoriosa. Pero solo se sintió triste. Necesaria. Pero triste. Las ventanas del penthouse daban al puerto de New Haven. Las luces de la ciudad reflejándose en el agua oscura como estrellas dispersas. Me quité los tacones y me desplomé en el sofá de cuero. Agotada de fingir normalidad toda la noche. Giovanni se aflojó la corbata. Sirvió 2 copas de vino y se unió a mí. Eso fue más difícil de lo que esperaba. Admití. Verla cerró el círculo. Me entregó una copa. La mujer que te humilló ahora sirve aperitivos en eventos corporativos mientras tú negocias contratos de millones de dólares. Justicia poética. ¿Es justicia o solo más crueldad con mejor justificación?
Giovanni me estudió seriamente. Le mostraste misericordia al alejarte. Podrías haberla destruido más. Haber hecho esta noche imposible. En cambio, reconociste su humanidad incluso cuando ella negó la tuya. Eso no es crueldad, Hannah. Eso es gracia. Bebí el vino. Dejé que sus palabras se asentaran. Tú también has cambiado. El Giovanni que conocí no lo habría planteado de esa manera. Eso es porque el Giovanni que conociste se esforzaba mucho por no importarle nada más allá de la supervivencia y el poder. Dejó su copa. Me atrajo hacia su lado. Entonces abriste mi puerta buscando ayuda y de alguna manera me convenciste de que había más que proteger que territorio y reputación. Tu puerta. Yo fui quien buscaba ayuda esa noche. No. Te vi mantener la dignidad mientras estabas cubierta de vino. Te vi seguir trabajando a pesar de la humillación. Y abrí una puerta que había mantenido cerrada durante 10 años. Sus dedos trazaron patrones en mi hombro. Tú me salvaste tanto como yo te salvé a ti. Nos sentamos en silencio cómodo. El peso del mes pasado asentándose a nuestro alrededor. La violencia, las negociaciones. Los compromisos morales y las victorias duramente ganadas. Habíamos construido algo real a partir de circunstancias imposibles. Dos personas que se habían encontrado a través de sangre y caos y de alguna manera lo habían hecho funcionar. Debería revisar el horario de mañana. Dije sin moverme. Reunión temprana con los proveedores de Milán sobre ese envío retrasado. Franco puede manejarlo. Aún debería revisar la documentación. Hannah, Giovanni levantó mi barbilla. Me hizo mirarlo. El trabajo estará allí mañana. Ahora mismo, solo estar aquí. Conmigo. Lo besé. Suave y prolongado. ¿Dónde más estaría? En cualquier lugar más seguro. En cualquier lugar más normal. En cualquier lugar que no involucrara guardias armados y organizaciones criminales y constante complejidad moral. Probablemente me acomodé más cómodamente contra él. Pero elegí esto. Te elegí a ti. Elegí la realidad desordenada, complicada. Peligrosa de nuestra vida juntos. No me voy. Bien. Sus brazos se apretaron a mi alrededor. Porque no te voy a dejar ir. A través de las ventanas, pude ver a Franco y otros dos guardias posicionados en la terraza. Discretos pero siempre presentes. La seguridad seguía siendo necesaria. Probablemente siempre sería necesaria. La paz con los albaneses se mantenía. Pero el mundo de Giovanni nunca sería completamente seguro. Esa era parte del trato. Pero al mirar la vida que habíamos construido. El negocio legítimo expandiéndose junto con las operaciones criminales. El respeto que me había ganado. Y la relación que habíamos forjado. No podía lamentar mis decisiones. No el trabajo de traducción que pagaba las cuentas de mi madre. No las negociaciones que previnieron derramamiento de sangre. No la decisión de quedarme cuando irme habría sido más fácil. Dímelo otra vez. Giovanni dijo en voz baja. Sobre la primera noche. Cuando decidiste aceptar mi oferta. ¿Te refieres a cuando decidí trabajar para un presunto jefe del crimen? Me refiero a cuando elegiste la supervivencia por encima del orgullo. Pensé en aquel restaurante en Stanford. La botella de vino sin abrir. La oferta de trabajo que lo cambió todo. Elegí la vida de mi madre por encima de mis ilusiones de pureza moral. La mejor decisión que he tomado. Incluso sabiendo a dónde me llevaría. Sin arrepentimientos. Cada día. Lo volví a besar. Pero no sobre esto. Sobre nosotros. Ya no más. Nos quedamos así mientras las luces de la ciudad parpadeaban abajo. Dos personas que se habían encontrado a través de circunstancias imposibles y construido algo que valía la pena proteger. El mundo exterior era complicado y peligroso y moralmente ambiguo. Pero en este momento, en este espacio que habíamos creado juntos, todo estaba exactamente como debía ser. Algunas historias de amor comenzaban con vino.
Servido y crueldad. Algunas terminaban con vino. Compartido y paz. Las horas hicieron ambas. Y todo lo complicado que había en el medio. Y eso estaba exactamente bien.